El haz de luz de la linterna del detective Grady atravesó la lluvia de noviembre como una espada y encontró a Ivy acurrucada bajo el puente abandonado de la calle Fourth. Sus costillas se presionaban contra su camiseta empapada como una jaula sin nada que proteger. Tenía 27 años, pero aparentaba 40 y apenas pesaba 45 kilos si se contaba el agua de lluvia que la lastraba. Sus pálidos ojos verdes habían perdido hacía tiempo su brillo, y una cicatriz descolorida le recorría el antebrazo izquierdo, un recuerdo de la noche en que estuvo a punto de rendirse por completo. Ya te lo dije ayer, rata asquerosa. La voz de Grady resumaba desprecio mientras destrozaba de una patada su refugio de cartón, esparciendo sus pocas pertenencias por el barro. Sigues aquí. Eso es vagabundeo. Eso es vagancia. Eso es mi problema. Ivy se puso en pie con dificultad, tosiendo violentamente, con los pulmones enfermos ardiéndole con cada respiración. Me voy. Solo soy tu basura. Grady la interrumpió aplastando con la suela de su bota la bolsa de latas de aluminio que ella había tardado una semana en recoger. ¿Sabes lo que hace la gente con la basura? La tira. Lo que Grady no sabía, lo que no podía ver a través de la lluvia que golpeaba con fuerza el puente, era que, en exactamente 47 segundos, un Maybach blindado negro valorado en $500,000 patinaría sobre la autopista. El conductor, un hombre enorme llamado Vincent Castellano, el jefe mafioso más temido de la costa este, conocido como el Diablo de Manhattan, perdería el control a 110 km/h, y la mujer sin hogar destrozada a la que Grady estaba degradando en ese momento tomaría una decisión que sacudiría a todo el mundo criminal de Nueva York, porque la física dice que una mujer de 45, o sea, no puede sacar 90 kilos de músculo inconsciente de un vehículo sumergido y hundiéndose en agua helada. Pero Ivy Sullivan había dejado de creer en las reglas hacía mucho tiempo. Si esta historia te ha llegado al alma, dale al botón de me gusta para hacérmelo saber. Compártela con aquellos que necesitan recordar que incluso las personas más destrozadas pueden convertirse en el milagro de alguien. Y suscríbete para seguir este viaje, porque la historia de Ivy no ha hecho más que empezar. Ella salvó a un demonio de ahogarse, sin saber que ese demonio quemaría el mundo entero para salvarla a ella a cambio. Grady escupió en el barro junto al pie de Ivy y se dio la vuelta. El haz de su linterna atravesó una vez más la lluvia como una espada que corta la oscuridad antes de desaparecer. El motor de la patrulla rugió. Las luces traseras rojas se difuminaron bajo el aguacero. Entonces, todo quedó en silencio. Ivy se quedó allí temblando. La lluvia corría por las grietas de su rostro como si el cielo mismo llorara por ella. Se arrodilló en el barro. Sus dedos entumecidos buscaban a ciegas lo que quedaba. Grady había pisoteado la segunda chaqueta en un charco. La botella de agua estaba destrozada. Las latas de aluminio que había pasado toda una semana recogiendo ahora estaban aplastadas bajo sus botas y no valían ni un solo centavo. Pero las recogió de todos modos, una por una, porque eran todo lo que tenía. Su mano encontró el collar barato en su pecho, donde aún colgaba el anillo de plata de su madre. Frío, pero aún allí, aún allí. Cerró los ojos por un segundo y trató de recordar la voz de su madre, pero el recuerdo se había desvanecido como una fotografía borrosa por la lluvia. Su madre le había dicho que tenía que vivir, pero vivir así no era diferente a morir. Ivy estaba a punto de levantarse cuando un ruido rasgó la noche. No era un trueno, ni la lluvia, sino el chirrido de los neumáticos derrapando en la autopista, agudo y desesperado, el caucho arañando el asfalto mojado en la lucha desesperada de alguien que intentaba arrebatarle la vida a la muerte. Entonces, el metal chocó contra el metal. La barrera de seguridad se hizo añicos. Ivy levantó la vista justo cuando el Maybach negro atravesaba la barrera como si fuera papel. El enorme coche quedó suspendido en el aire durante un instante que pareció eterno. Lo vio claramente. Cada detalle se le grabó en los ojos. El lujoso vehículo blindado giró lentamente en el aire. La lluvia explotó a su alrededor como cristales rotos. Entonces la gravedad recordó su deber.
El Maybach se precipitó de morro y golpeó el río con un sonido similar al de una bomba. El agua se elevó 15 metros en el aire. Las olas rompieron contra la orilla donde se encontraba Ivy. Vio cómo se hundía el coche. La parte delantera ya había sido engullida por el agua negra. Solo se veía la parte trasera, como la mano de un hombre que se ahoga y se estira en una última súplica. A través de la ventanilla vio una figura grande, con la cabeza inmóvil inclinada sobre el volante. En la autopista, arriba, se oían bocinas, gritos, alguien llamando al 911. Pero aquí abajo, junto al río, solo estaba Ivy en el coche que se hundía. 60 segundos, quizá menos. Ese era todo el tiempo que le quedaba al hombre del interior antes de que el río se lo llevara para siempre. Su mente le gritaba que corriera. ¿Quién era ella para salvar a nadie? Ni siquiera podía salvarse a sí misma. No era más que basura. Grady tenía razón, no era nada. Pero sus piernas no le hacían caso. La llevaron hacia el río paso a paso, como si algo más la moviera. Ivy se quitó la chaqueta exterior y la tiró al barro. Luego la segunda, luego sus zapatos rotos. Se quedó allí de pie, con solo una fina capa de ropa, temblando bajo la fría lluvia, mirando fijamente la tinta negra del agua que la esperaba. No sabía quién era el hombre. No sabía si era bueno o malo. No sabía si merecía ser salvado. Solo sabía que alguien se estaba muriendo y que ella era la única que podía hacer algo. ¿Cuándo fue la última vez que sintió que importaba? No podía recordarlo. Quizás esta noche lo haría. O quizás esta noche moriría con un desconocido bajo el río helado. En cualquier caso, al menos no moriría como alguien inútil. Ivy respiró hondo. Sus pulmones ardían y silbaban de dolor. Entonces se lanzó al agua. El agua la golpeó como el puño de la muerte. 4 Dex, esa era la temperatura del río en noviembre. Lo suficientemente fría como para congelar la sangre en las venas. Lo suficientemente fría como para detener el corazón si permanecía en ella demasiado tiempo. El choque térmico borró todos los pensamientos de la mente de Ivy. Sus pulmones se contrajeron. Su cuerpo se bloqueó. Y durante 3 horribles segundos olvidó cómo nadar. Se hundió. La oscuridad la envolvió. El agua le inundó la nariz y la boca. Y pensó que eso era todo. Así era como iba a morir. No de hambre, ni de enfermedad, sino porque había sido tan tonta como para saltar al río para salvar a un desconocido. Entonces, el instinto de supervivencia se activó. El instinto que había creído muerto durante mucho tiempo se encendió de repente como el fuego en una tormenta. Sus brazos comenzaron a agitar el agua. Sus piernas comenzaron a patalear y recordó veranos lejanos en los que su madre aún vivía. Cuando iban a la piscina pública y su madre le enseñaba a flotar. «Mi hija es fuerte», decía su madre. «Puedes hacer lo que quieras». Ivy pataleó con fuerza, su cuerpo atravesando el agua negra como la tinta hacia el coche que se hundía. Cada brazada era una batalla. La corriente la arrastraba río abajo, tratando de llevársela como se había llevado tantos otros restos de escombros. Pero ella no era un escombro. Al menos, no esa noche. Pataleó con fuerza, nadando contra la corriente, con los pulmones empezando a arder por la falta de oxígeno y por la enfermedad crónica que la acosaba día tras día. 5 el Maybach se alzaba ante ella como un monstruo negro devorado por el océano. La parte delantera del coche ya estaba completamente sumergida. El agua entraba por todas las grietas y lo arrastraba cada vez más hacia las profundidades. Ivy se sumergió, tanteando con las manos a lo largo de la carrocería del coche hasta que encontró la ventanilla del conductor. A través del cristal, lo vio. Era el hombre más grande que había visto en su vida. Tenía los hombros tan anchos como una puerta, el pecho como un barril y la cabeza desplomada contra el airbag desplegado, con sangre brotando de una herida en la frente y tiñendo de rojo el agua a su alrededor. Estaba inmóvil, tal vez muerto, tal vez no. Ivy no tuvo tiempo de comprobarlo. Tiró de la manilla de la puerta. ¿Cerrada? Por supuesto, estaba cerrada. El impacto había activado el sistema automático y convertido el lujoso coche en un ataúd en movimiento.
Los pulmones de Ivy comenzaron a gritar pidiendo aire. Tenía 30 segundos, quizá menos, antes de tener que salir a la superficie o ahogarse con este hombre. Miró a su alrededor desesperada, con los ojos irritados por el agua sucia del río, y lo vio. Un trozo roto de hormigón del pilar del puente, medio sumergido en el lecho del río. Ivy lo agarró, clavando los dedos en la piedra y el barro, rompiéndose las uñas y desgarrándose la piel, pero no le importó. Levantó el bloque, pesado como si todo el mundo se le echara encima, y golpeó la ventana. El primer golpe no sirvió de nada. El segundo provocó grietas en forma de telaraña. El tercero, con todas las fuerzas que le quedaban en su cuerpo agotado, destrozó el cristal. El agua entró en el coche como una cascada, igualando la presión en un instante. Ivy soltó el trozo de hormigón, se deslizó a través del marco roto, con los fragmentos cortándole los brazos y los hombros, pero no sintió ningún dolor. Solo sentía una cosa. Este hombre tenía que vivir. No sabía por qué era importante. Solo sabía que lo era. Ivy lo agarró por el cuello, un chaleco de cuero caro, y tiró de él. Pesaba el doble que ella. Su cuerpo era como una piedra. Pero Ivy había arrastrado bolsas de basura más pesadas por calles abarrotadas a cambio de unas pocas monedas. Había sobrevivido a cosas peores que la muerte. No se dejaría derrotar por un río. Le dio una patada, lo sacó del coche, lo alejó de las garras de la muerte y comenzó a nadar hacia arriba. Cada metro era una eternidad. Cada patada era una plegaria. Sus pulmones estaban a punto de estallar. Su visión comenzó a nublarse. Chispas de luz bailaban ante sus ojos como luciérnagas en un cementerio. Entonces salió a la superficie. El aire inundó sus pulmones como la vida inunda a los muertos. Se atragantó y vomitó agua del río, pero su mano nunca soltó el cuello del hombre. Nadó hacia la orilla, brazada a brazada, exhausta, y cuando sus rodillas tocaron el barro, lo arrastró, lo acostó boca arriba y luego se derrumbó a su lado. El cielo nocturno giraba sobre ella. La lluvia seguía cayendo, fría e implacable. Ivy yacía allí jadeando. Su cuerpo temblaba incontrolablemente y pensó que tal vez esa noche moriría de frío en lugar de ahogarse. Pero al menos no moriría sola, y al menos el hombre a su lado aún respiraba. Oyó sirenas de rescate en la distancia. Vio haces de luz de linternas barriendo la orilla del río. Estaban llegando. Alguien estaba llegando. Ivy cerró los ojos y la oscuridad la abrazó como una madre que abraza a un niño perdido que finalmente ha encontrado el camino a casa. El haz de luz de una linterna barrió la orilla del río y sacó a Ivy del borde de la inconsciencia. No sabía cuánto tiempo llevaba allí tumbada. Quizás unos segundos, quizás unos minutos. Pero los gritos y el sonido de pasos que se acercaban despertaron su instinto de supervivencia. No el instinto de una heroína que acababa de salvar una vida, sino el instinto de una chica sin hogar que había aprendido que la atención de otras personas nunca traía nada bueno. La policía le pediría sus documentos. No tenía ninguno. Le pedirían una dirección. No tenía ninguna. La verían como una vagabunda sucia y llamarían a Grady. Y Grady tendría una excusa para encerrarla en algún lugar del que nunca podría escapar. Ivy apretó los dientes y obligó a su cuerpo exhausto a ponerse de pie. Le daba vueltas la cabeza, le revolvió el estómago, pero se arrastró hacia la oscuridad bajo el puente de todos modos. Centímetro a centímetro, con las uñas arañando el barro y las rodillas en carne viva contra la grava, se arrastró hasta el lugar donde la luz no llegaba. Miró atrás por última vez. El equipo de rescate había llegado hasta el hombre. Le presionaban el pecho, le practicaban la respiración artificial, hacían todo lo que Ivy no sabía hacer. Vio cómo se le levantaba el pecho, le vio toser. Estaba vivo. Algo dentro de ella se relajó, un nudo que no sabía que llevaba dentro. Lo había conseguido. Ella, una vagabunda sin nombre, a la que Grady llamaba basura, había salvado una vida. Quizás era lo único significativo que había hecho en sus 27 años de existencia. Ivy se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad como un fantasma, como si nunca hubiera estado allí.
No sabía que por encima de ella, en la esquina del puente de la Cuarta Calle, una cámara de tráfico estaba grabando. Su lente lo capturó todo. El Maybach perdiendo el control, la caída al río y una pequeña y delgada figura lanzándose al agua bajo la lluvia como un ángel loco. La cámara grabó el momento en que salió a la superficie por segunda vez, arrastrando un cuerpo 2 veces más grande que ella. Grabó cómo yacía exhausta en la orilla del río, temblando como una hoja en una tormenta, y grabó cómo se arrastraba hacia la oscuridad, desapareciendo de la escena antes de que nadie pudiera ver su rostro. La imagen estaba borrosa y manchada por la lluvia, pero aún así era lo suficientemente clara como para mostrar que había sucedido algo imposible. Una mujer diminuta había hecho lo que la física decía que era imposible, y luego desapareció como si nunca hubiera existido. La ambulancia rugió, con luces azules y rojas rasgando la noche. Vincent Castellano fue colocado en una camilla, con una máscara de oxígeno sobre la cara y la sangre aún brotando de la herida en la cabeza. Nadie sabía que el hombre al que estaban salvando era el jefe mafioso más temido de la costa este. Nadie sabía que el coche que se había hundido en el río valía $500,000 y estaba blindado contra las balas. Y nadie, ni siquiera el propio Vincent, sabía que la persona que lo había sacado de las fauces de la muerte era solo una chica sin hogar que pesaba 45 kilos, temblando en la oscuridad no muy lejos, tosiendo sangre y rezando para sobrevivir a la noche. Pero en los días siguientes, cuando el demonio de Manhattan despertara y se enterara de que aún estaba vivo, encontraría ese video y pondría a toda la ciudad patas arriba para encontrar al fantasma que le había salvado la vida. Vincent Castellano abrió los ojos y lo primero que vio fue el techo blanco de una habitación que conocía mejor que cualquier hospital del mundo. Se trataba del centro médico secreto de la familia Castellano, escondido en las profundidades de un edificio de oficinas corriente de Manhattan, donde el doctor Nathan Reed le había cosido a él y a sus hombres tras innumerables heridas de bala, cortes de cuchillo y lesiones que ningún hospital público podía conocer. Le latía la cabeza como si alguien le estuviera martilleando desde dentro. Intentó incorporarse, pero su cuerpo se negó y una mano le presionó el hombro, obligándole a volver a tumbarse. «Quédate quieto, jefe», dijo la voz de Marco a su lado, familiar y tensa por el esfuerzo. «Estuviste a punto de morir». Vincent giró la cabeza y miró al hombre que lo había seguido durante 15 años. El hombre en quien confiaba más que en su propia sangre, porque la sangre podía traicionarlo y Marco no. Marco estaba más pálido de lo habitual, con la barba irregular, como si no hubiera dormido en días, y sus ojos reflejaban algo que Vincent rara vez veía en nadie: miedo real. «¿Qué ha pasado?», preguntó Vincent, con la voz ronca, como si se hubiera tragado todo el río. Y entonces lo recordó. La lluvia, la autopista, los frenos fallando, la barrera de seguridad rompiéndose. Agua negra. El coche fue saboteado, dijo Marcos sin rodeos, sin desvíos. Cortaron el cable del freno, de forma profesional, limpia, casi sin dejar rastro. Pero Leo revisó los restos bajo el río y encontró pruebas. Vincent cerró los ojos por un segundo. Cortaron los frenos. Alguien había intentado matarlo. Alguien lo suficientemente imprudente, estúpido o desesperado como para ir tras el demonio de Manhattan. «¿Moretti?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «¿El 9%? Marco asintió. «Ese cabrón lleva mucho tiempo queriendo derribarte. Quizá pensó que era el momento adecuado». Vincent se ocuparía de Moretti más tarde. Lo destrozaría pedazo a pedazo, y lo enviaría de vuelta a su familia en cajas separadas. Pero en ese momento, otra cosa ocupaba su mente. Un recuerdo difuso, una vaga sensación de unas manos pequeñas agarrándole por el cuello, de su cuerpo siendo arrastrado por el agua helada. «¿Quién me sacó del coche?», preguntó. Marco se quedó en silencio durante un momento, y ese silencio decía más que cualquier respuesta. «Esa es la parte más extraña», dijo Marco mientras sacaba una tableta, deslizaba el dedo por la pantalla varias veces y se la entregaba a Vincent. «Tenemos las imágenes de la cámara de tráfico. Tienes que ver esto». Vincent cogió la tableta,
Pulsó el botón de reproducción y miró. La calidad del video era mala, borrosa por la lluvia y la oscuridad, pero aún así lo suficientemente clara como para mostrar lo que había sucedido. El Maybach atravesó la barrera de seguridad, se precipitó al río y, a continuación, una figura pequeña y delgada se lanzó al agua como una loca. Vincent vio cómo la figura desaparecía bajo la superficie y contó 10 segundos, 20, 30, el tiempo suficiente para pensar que se había ahogado. Entonces ella salió a la superficie y lo arrastraba con ella. Una mujer que no podía pesar más de la mitad que él lo arrastraba contra la corriente, nadando río arriba con su cuerpo como un ancla atada a su garganta. Lo arrastró hasta la orilla. Ella yacía allí temblando, agotada. Y cuando el equipo de rescate se acercó, se arrastró hacia la oscuridad y desapareció como un fantasma. ¿Quién es ella?, preguntó Vincent, con los ojos aún fijos en la pantalla, en la forma que se desvanecía en la noche. Aún no lo sabemos. No tiene rostro, ni identidad, solo que estaba bajo el puente de la cuarta calle esa noche, probablemente sin hogar. Vincent tocó la pantalla y congeló la imagen en el último momento antes de que el fantasma desapareciera. Se quedó mirando la pequeña silueta que había arriesgado su vida en el agua helada para salvar a un hombre que no conocía. Un hombre al que habría dejado ahogarse si hubiera sabido quién era. «Encontradla», dijo Vincent, con una voz que ya no era débil, sino fría de nuevo, con el acero familiar del diablo de Manhattan. «Poned toda la ciudad patas arriba si es necesario. Encontradla y traedla aquí. 3 días, 72 horas». Ese fue el tiempo que la gente de Vincent Castellano pasó registrando la zona alrededor del puente de la cuarta calle en busca de un fantasma. Interrogaron a otras personas sin hogar, a pequeños traficantes de drogas en las esquinas, a las chicas que trabajaban en las calles por la noche buscando clientes, a cualquiera que pudiera haber visto a una mujer delgada con el pelo castaño enmarañado. La mayoría negó con la cabeza. Algunos hablaron de una chica que a veces veían debajo del puente, silenciosa como una sombra, que nunca molestaba a nadie, nunca pedía nada. La llamaban el fantasma. La ironía era evidente. Leo fue quien la encontró. El tranquilo conductor y guardaespaldas de 28 años siguió unos débiles rastros desde debajo del puente hasta el vertedero del este. Desde el vertedero hasta una iglesia abandonada y finalmente hasta un callejón oscuro a 2 manzanas del puente de 4th Street. Ella estaba allí, acurrucada detrás de un gran contenedor de basura, con el cuerpo temblando incontrolablemente, a pesar de que sus labios estaban azules por el frío. Leo casi pasó de largo sin darse cuenta. Como era tan pequeña, casi se disolvía en la oscuridad. Solo era un montón de harapos entre la basura. Entonces tosió, una tos húmeda y sanguinolenta que le desgarró los pulmones. Y Leo se detuvo. Se arrodilló a su lado y lo que vio hizo estremecer incluso a un hombre acostumbrado a la muerte. Estaba ardiendo, no en llamas, sino con una fiebre tan alta que su piel irradiaba calor, incluso mientras su cuerpo temblaba de frío. Su respiración era entrecortada y húmeda. Cada respiración era una batalla que estaba perdiendo lentamente. Tenía los ojos entreabiertos, pero no veía nada, solo 2 discos verde pálido que se hundían en la inconsciencia. Neumonía, se dio cuenta Leo de inmediato. Había estado demasiado tiempo en el agua fría esa noche, y su cuerpo agotado no tenía fuerzas para luchar contra nada. Se estaba muriendo allí mismo, en ese callejón asqueroso entre contenedores de basura y hedor. El fantasma que había salvado al jefe mafioso más poderoso de la costa este se estaba muriendo y a nadie en el mundo le importaba. Leo sacó su teléfono y marcó el número de Vincent. Sonó una vez y se oyó la voz de Vincent, fría e impaciente. ¿La has encontrado? Sí. Leo miró el pequeño cuerpo tembloroso a sus pies. Escuchó su débil respiración sibilante, como agua que se filtra por una grieta. Pero hay un problema, jefe. Se está muriendo. Silencio al otro lado de la línea, largo y pesado. Entonces volvió a oírse la voz de Vincent y por primera vez, Leo percibió algo más que frialdad en ella. Tráela aquí inmediatamente. Llama al doctor Reed y tenlo todo listo.
No debe morir, ¿me oyes? No debe morir. Leo terminó la llamada, se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor del delgado cuerpo de Ivy. Era tan ligera como una niña cuando la levantó. Tan ligera que se preguntó cómo ese cuerpo había podido arrastrar a un hombre de 90 kilómetros fuera de un coche que se hundía. No debe morir. Susurró de nuevo la orden de Vincent como si fuera una plegaria. Aguanta, fantasma. Mi jefe te debe la vida. Ivy se despertó y no sabía dónde estaba. Y eso fue lo primero que la asustó, porque durante los últimos 2 años siempre había sabido exactamente dónde él estaba, bajo el puente de la cuarta calle, entre el hormigón, el óxido y el rugido del tráfico por encima. Pero esto no era debajo del puente. Este lugar era suave, cálido y olía a limpio, un olor que había olvidado hacía mucho tiempo. Estaba tumbada en una cama más grande que ninguna otra que hubiera visto en su vida, con sábanas de satén blanco tan suaves como el agua y un edredón tan grueso que sentía como si se hundiera en una nube. La habitación que la rodeaba era tan grande como el apartamento en el que ella y su madre vivían antes, con cortinas de terciopelo rojo, lámparas de cristal y cuadros en las paredes que no entendía, pero sabía que valían más que su vida. Ivy intentó incorporarse, pero su cuerpo se negó. Tenía una vía intravenosa en la mano y se dio cuenta de que había un monitor cardíaco que pitaba constantemente junto a la cama. ¿Dónde estaba? ¿Quién la había traído aquí? ¿Y por qué? La puerta se abrió y Ivy obtuvo la respuesta al menos a una de esas preguntas. El hombre que entró era tan alto que tuvo que inclinar ligeramente la cabeza para pasar por la puerta, con hombros tan anchos como el marco de una ventana, músculos que se movían bajo una costosa camisa negra y un rostro esculpido en mármol con mandíbula cuadrada, nariz recta y ojos gris acero. Una leve cicatriz le recorría desde la esquina del ojo izquierdo hasta el pómulo, lo que no le hacía más feo, sino más peligroso. Era el hombre al que había sacado del coche que se hundía. Lo supo al instante, a pesar de que aquella noche solo lo había visto a través de la oscuridad y el agua turbia. Aquel cuerpo robusto, aquel peso pesado mientras lo arrastraba contra la corriente. No podía ser otra persona. Estaba vivo y estaba allí de pie, mirándola con unos ojos que ella no podía descifrar. Vincent permaneció en silencio durante un largo rato. Se limitó a quedarse allí de pie, con las manos en los bolsillos, observándola como si fuera un rompecabezas que no pudiera resolver. Luego dio un paso adelante, acercó un lujoso sillón a la cama y se sentó, manteniendo la distancia, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver cada rasgo de su rostro. «Tú eres quien me salvó», dijo con voz baja y áspera. Era una afirmación, no una pregunta, y Ivy no respondió. No tenía fuerzas para hacerlo y no sabía qué decir. «¿Por qué?», preguntó Vincent, inclinándose hacia adelante, con sus ojos grises clavándose en los de ella como si quisiera extraer la respuesta de su alma. «No sabías quién era yo. No sabías lo que había hecho. Te tiraste al agua helada para salvar a un desconocido. ¿Por qué?». Ivy lo miró directamente a los ojos y no vio razón para mentir. «Porque te estabas muriendo y yo era la única que podía hacer algo». Vincent parpadeó, como si esa respuesta no estuviera en ninguno de los guiones que había preparado. «¿No sabías quién era?», volvió a preguntar con un atisbo de duda. «¿Deberías haber sabido quién eras?», le preguntó Ivy a su vez, y por primera vez vio algo en su rostro que no era frialdad. «Sorpresa, una sorpresa real. Soy Vincent Castellano», dijo el nombre como si eso lo explicara todo. Ivy esperó a que le invadiera la sensación familiar, el miedo o el reconocimiento, pero no sintió nada. El nombre no le decía nada. Había vivido bajo un puente durante 2 años. No había leído periódicos, no había visto las noticias, no le había importado nada excepto sobrevivir cada día. «No sé quién eres», repitió con la voz seca. «¿Y eso importa?». Vincent se reclinó. Phoebe se dio cuenta de que ahora la miraba de otra manera. No la miraba con desprecio como lo había hecho Grady, ni la miraba como si fuera invisible como lo hacía el resto del mundo, sino que la miraba directamente como si fuera una persona real que merecía la pena ver. «No me tienes miedo», dijo.
No es una pregunta, sino una observación sorprendente. Hace mucho que dejé de tener miedo, respondió Ivy. Y no mentía. Había vivido cosas peores que cualquier cosa que un jefe de la mafia pudiera hacerle. Había tocado fondo y había aprendido que, cuando no te queda nada que perder, no te queda nada que temer. Vincent la miró durante un largo rato, con sus ojos grises profundos e indescifrables. Entonces hizo algo que Ivy no esperaba. Sonrió, no de forma amplia ni cálida, solo una ligera curva en la comisura de los labios, pero eso cambió todo su rostro. Por primera vez, dijo en voz baja, como si se lo dijera a sí mismo más que a ella. Por primera vez, alguien me ha mirado a los ojos sin temblar. Ivy no sabía qué significaba eso. Solo sabía que estaba atrapada en esa habitación, en el mundo de ese hombre, y que no tenía salida. Pero curiosamente, no sentía la necesidad de escapar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía de verdad. Vincent se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia afuera, de espaldas a Ivy, como si estuviera sopesando algo importante. En mi mundo, comenzó, con voz baja y pausada. Hay reglas que nadie puede romper. Y una de esas reglas tiene que ver con las deudas. Se volvió hacia ella, con sus ojos grises penetrantes, pero ya sin amenaza. Tú me salvaste la vida. Esa es la mayor deuda que una persona puede tener. Y yo, Vincent Castellano, no dejo deudas sin pagar. Ivy quería decirle que no necesitaba que le devolviera nada, que solo quería marcharse y volver a su vida bajo el puente, por muy miserable que fuera. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió de nuevo y entró un hombre mayor, de unos 50 años, con el pelo entrecano, gafas de montura dorada y un maletín de cuero negro que le daba un aire muy profesional. Este es el doctor Nathan Reed, dijo Vincent brevemente. Él comprobará tu estado. El doctor Reed saludó a Ivy con una cálida sonrisa y comenzó su examen, comprobando su pulso, su presión arterial, escuchando sus pulmones, frunciendo cada vez más el ceño con cada paso. Cuando le pidió a Ivy que se quitara la camisa, ella dudó, pero luego obedeció porque no le quedaban fuerzas para resistirse. La habitación se quedó en silencio cuando el doctor Reed vio lo que había en su cuerpo. Viejas cicatrices que le cruzaban la espalda, huellas de palizas de un padrastro de hacía años, quemaduras de cigarrillos en el hombro, regalos de los traficantes que la habían retenido, y la larga cicatriz en el brazo izquierdo que se había hecho ella misma en la noche más oscura de su vida, cuando ya no quería seguir existiendo. El doctor Reed no preguntó nada, solo escribió, con el rostro impasible, pero con los ojos llenos de compasión. Vincent se quedó allí de pie, y Ivy sintió su mirada sobre sus cicatrices. Esperaba repugnancia, lástima, desprecio, pero cuando lo miró, solo vio su mandíbula apretada y sus manos cerradas en puños, como si estuviera conteniendo la ira. Desnutrición grave, informó el Dr. Reed después de que Ivy se vistiera de nuevo. Anemia, una infección pulmonar en una fase peligrosa. Necesita atención médica durante al menos varias semanas y una dieta especial. De lo contrario, negó con la cabeza, no sobrevivirá a este invierno. Vincent asintió como si ya lo supiera. Te quedarás aquí, le dijo a Ivy con una voz que no admitía réplica. Recibirás atención médica, un lugar donde alojarte, comida. A cambio, no te irás hasta que yo lo permita. No necesito caridad, dijo Ivy con voz que aún conservaba un atisbo de orgullo. Esto no es caridad. Vincent se acercó y la miró directamente a los ojos. Esto es saldar una deuda. Tú me salvaste la vida. Ahora yo te salvo la tuya. Esa es la regla. Ivy quería negarse. No confiaba en nadie, especialmente en los hombres poderosos. La experiencia le había enseñado que siempre querían algo, y lo que querían solía hacerle daño. Pero su cuerpo se estaba muriendo, y ella lo sabía. Cada respiración era una batalla, y ella estaba perdiendo. Su mano se deslizó hacia su pecho, donde el anillo de plata de su madre aún descansaba en la cadena barata. Tienes que vivir, le había dicho su madre en sus últimos días, cuando el cáncer ya le había quitado casi todas sus fuerzas. Pase lo que pase, tienes que vivir. Ivy cerró los ojos por un momento,
y vio el rostro de su madre. Un rostro descolorido por el tiempo, pero que nunca desapareció. Su madre quería que viviera. Y tal vez, solo tal vez, esta era su única oportunidad. Está bien. Abrió los ojos y miró a Vincent. Me quedaré. Vincent asintió, y Ivy creyó ver un destello de alivio en sus fríos ojos grises, pero tal vez lo imaginó. Bien, dijo él, y salió de la habitación, dejando a Ivy sola con Aldo Reed y las preguntas sin respuesta sobre su futuro en el mundo del diablo de Manhattan. Durante los primeros días en la mansión Castellano, Ivy se sentía como un pez arrojado a tierra firme. Todo a su alrededor era incorrecto de una manera que le dolía. La cama era demasiado blanda, demasiado ancha, demasiado suave para que pudiera dormir en ella. Estaba acostumbrada al frío hormigón, al rugido del tráfico, a la necesidad de mantenerse alerta, incluso en sus sueños. Así que la primera noche tiró la manta al suelo y se acostó en un rincón de la habitación, con la espalda contra la pared y las rodillas pegadas al pecho. Solo así podía cerrar los ojos. La comida era otro problema. Le traían platos que nunca había visto en su vida. Carne de primera calidad, verduras frescas, pan caliente y todo tipo de postres dulces. Pero Ivy no podía terminarlos. Comía la mitad y escondía el resto debajo de la almohada. Era un hábito que había adquirido en los años en los que no sabía de dónde vendría la siguiente comida. La criada encontró la comida sobrante y lo comunicó, pero nadie le dijo nada. Solo la miraban con extrañeza, como si fuera un ser de otro planeta. Ella no pidió nada. No pidió ropa nueva, aunque la que llevaba puesta había sido lavada, pero seguía estando vieja y rota. No preguntó por el Wi-Fi, la televisión, ni ningún otro lujo en la habitación. Solo se sentaba junto a la ventana durante horas mirando al jardín, silenciosa como un fantasma. Al tercer día, su puerta se abrió y entró una mujer. Tenía unos 33 años, largo cabello negro y brillante, ojos grises como los de Vincent, pero más agudos y fríos. Vestía un elegante traje gris, joyas de diamantes brillantes y miraba a Ivy como si fuera un insecto que se hubiera colado en la casa. Sofía Castellano. Se presentó sin cordialidad, la hermana de Vincent. Ivy se levantó. Su instinto le decía que no se sentara cuando alguien se ponía de pie frente a ella. No dijo nada y esperó. Sofía caminó por la habitación. Sus dedos se deslizaban sobre la superficie de la mesa como si temiera que Ivy hubiera robado algo. ¿Qué quieres de mi hermano?, preguntó Sofía sin rodeos. ¿Dinero? ¿Estatus? ¿O crees que puedes meterte en su cama y convertirte en la dueña de este lugar? Ivy parpadeó confundida. No quiero nada, dijo, con la voz ronca por haber hablado poco durante días. Solo quiero irme, resopló Sofía, claramente sin creerla. Todo el mundo quiere algo, especialmente aquellos que fingen no quererlo. Te estaré vigilando, y si haces algo para dañar a mi hermano, yo misma te enterraré donde nadie te encuentre jamás. Sofía se dio la vuelta y se marchó, con sus tacones golpeando el suelo de mármol como la cuenta atrás de una bomba. Avery la vio sin miedo ni ira. Había conocido a mucha gente como Sofía, gente con poder que lo utilizaba para amenazar a los demás. Solo se sentía cansada, cansada hasta los huesos. En otra habitación de la mansión, Vincent estaba sentado frente a las cámaras de seguridad, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. Vio a Ivy permanecer inmóvil después de que Sofía se marchara. La vio volver a la esquina y mirar por la ventana. La vio tocarse el pecho, donde el anillo de plata yacía bajo su ropa, como si fuera lo único que le impedía desvanecerse. Marco estaba a su lado, observando también. Es extraña, dijo Marco. No exige nada, no se queja, no intenta seducir a nadie ni establecer conexiones. Simplemente se sienta ahí como si estuviera esperando algo. ¿Qué está esperando?, preguntó Vincent. No a Marco, sino a sí mismo. Había conocido a todo tipo de personas en su vida. A los codiciosos, a los aduladores, a los que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que querían. Pero nunca había conocido a nadie como Ivy. Alguien que realmente no quisiera nada. Y eso era lo que no podía dejar de pensar.
Esa noche, un grito rompió el silencio de la mansión castellano. El guardia del pasillo se sobresaltó y buscó su arma, pero antes de que pudiera actuar, Vincent ya se había puesto en marcha. No sabía por qué estaba allí, por qué estaba despierto y caminando por el pasillo cerca de su habitación. Pero cuando oyó ese grito, sus pies lo llevaron sin pensarlo. Abrió la puerta de Ivy y vio una escena que le partió el corazón. Ella no estaba en la cama. Estaba acurrucada en un rincón como un animal herido, con la espalda apoyada en la pared, los brazos alrededor de la cabeza y gritando. No era un grito de ira, ni una llamada de auxilio, sino el grito de un alma desgarrada por dentro. El grito de alguien que revive los recuerdos más horribles que la mente intenta enterrar. «Por favor, no», gritó ella con voz débil y desesperada. «Lo siento, me portaré bien. Por favor, no me pegues más». Vincent se quedó allí paralizado. Un hombre que había matado sin pestañear, que había torturado a sus enemigos sin dudarlo, no sabía qué hacer con una mujer que tenía una pesadilla. Nunca había consolado a nadie y nunca había tenido necesidad de hacerlo. En su mundo, la emoción era debilidad, y la debilidad significaba la muerte. Pero al ver a Ivy encogida sobre sí misma, no pudo apartar la mirada. Se acercó lentamente, como si se tratara de un ciervo asustado. Se arrodilló a unos pasos de ella, manteniendo la distancia, sin tocarla porque sabía que a veces el contacto empeoraba las cosas. Lo sabía porque años atrás había sido como ella, cuando su padre aún vivía y el cinturón de cuero de aquel hombre habitaba en todas sus pesadillas. Ivy dijo su nombre en voz baja y firme, tratando de llegar a ella a través de la niebla del recuerdo, atrapándola. «Ivy, estás aquí, estás a salvo». Ella no respondió. Tenía los ojos abiertos, pero no veía nada. Dos discos de color verde pálido que miraban fijamente a algún lugar lejano al que él no podía llegar. Ella seguía temblando, seguía susurrando. «Por favor», él no quería oírlo. «No quiero esto», gemía, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Ni siquiera sentía. «Por favor, déjame ir. Por favor, para». Algo estalló en el pecho de Vincent. Rabia, cruda y violenta. Alguien le había hecho esto. Alguien la había hecho suplicar mientras dormía. Alguien le había dejado cicatrices más profundas que las de su piel. Y él quería encontrar a esa persona y destrozarla. «Estás a salvo», repitió, con una voz más suave, una voz que no sabía que tenía. «Aquí nadie puede tocarte. No dejaré que nadie te haga daño». Pasó un minuto, luego otro. Poco a poco, la respiración de Ivy se calmó. Sus hombros dejaron de temblar. Parpadeó y enfocó la vista. Miró a Vincent y, en ese momento, él lo vio. No era debilidad ni autocompasión, sino verdadera desolación. El tipo de desolación que proviene de un alma aplastada demasiadas veces y que, de alguna manera, sigue intentando recomponerse. Lo reconoció porque lo veía todos los días en el espejo, en sus propios ojos. «Lo siento», susurró Ivy. «No tienes por qué», dijo Vincent, y se sorprendió a sí mismo al sentirlo de verdad. «Todos tenemos fantasmas». Ivy lo miró y por primera vez él vio algo en sus ojos más allá del vacío. Comprensión. Ella lo entendía sin necesidad de palabras. Entendía que él también llevaba cicatrices invisibles, que detrás del demonio de Manhattan había habido una vez un niño asustado como ella. «¿Tú también tienes pesadillas?», preguntó ella en voz baja. Vincent no respondió porque no era necesario. Su silencio era respuesta suficiente. Se levantó, pero no se marchó. Acercó una silla a su rincón y se sentó. «Duerme», le dijo, con una voz que ya no era fría, solo cansada como la de alguien que ha luchado durante demasiado tiempo. «Yo estaré aquí». Ivy lo observó durante un largo rato, como si quisiera comprobar si lo decía en serio. Luego cerró los ojos y por primera vez desde su llegada, durmió de verdad. No era el sueño superficial de alguien que está siempre en guardia, sino el sueño profundo de alguien que sabe que otra persona está vigilando. Vincent se quedó allí toda la noche observándola y preguntándose por qué una desconocida le hacía sentir menos solo que cualquiera de las personas que había conocido.
A unos kilómetros de distancia, en un bar cutre del Lower East Side, el detective Richard Grady estaba tomando su tercera copa de whisky, meditando sobre la extraña desaparición de su presa favorita. La chica sin techo que vivía bajo el puente de la Cuarta Calle había desaparecido. Grady había vuelto allí 2 veces desde aquella noche lluviosa, con ganas de continuar su pequeño juego, con ganas de ver si la chica era tan estúpida como para quedarse después de su amenaza. Pero ya no estaba allí. El refugio de cartón seguía derrumbado en el barro, sus pocas pertenencias seguían esparcidas por el suelo, pero la chica no aparecía por ninguna parte. Grady no era el tipo de hombre que dejaba las cosas pasar. Interrogó a otras personas sin hogar, amenazó a algunos traficantes de drogas y finalmente, un adicto hambriento le vendió información a cambio de dinero. La chica había sido secuestrada por la gente de Castellano hacía unos días. Grady casi escupe su whisky cuando oyó ese nombre. Vincent Castellano, el diablo de Manhattan, el jefe mafioso más temido de la costa este, un hombre al que ni siquiera la policía se atrevía a tocar. ¿Por qué alguien así se preocuparía por una sucia chica sin hogar? Grady indagó más a fondo utilizando sus conexiones corruptas en la policía y finalmente ató cabos. El accidente en el puente de la Cuarta Calle aquella noche, el Maybach cayendo al río y una figura saltando para salvar al conductor. La chica sin techo había salvado la vida de Vincent Castellano. Grady se rió. Una risa amarga y codiciosa. El mundo era verdaderamente irónico. Sacó su teléfono y marcó un número que había memorizado hacía mucho tiempo. Antonio Moretti, el enemigo acérrimo de la familia Castellano, y el hombre que pagaba a Grady por información sobre la actividad policial. Moretti respondió después de 2 tonos, con voz fría y cautelosa. ¿Qué pasa, Grady? Tengo buenas noticias para ti. Grady bajó la voz y se humedeció los labios como una serpiente que huele a su presa. Vincent Castellano tiene ahora una debilidad. Una mujer. Hubo un momento de silencio. Entonces Moretti se rió. Una risa baja y peligrosa. La risa de un hombre que había esperado años para esta oportunidad. El diablo tiene ahora una debilidad. Interesante. Cuéntamelo todo. Grady le habló de la chica sin hogar, del rescate, de que estaba en la mansión Castellano, protegida como algo precioso. Moretti escuchó, y cuando Grady terminó, ya tenía un plan. Si la chica es tan importante para Vincent, dijo Moretti lentamente, entonces ella es la forma de destruirlo. Encuentra la manera de acercarte a ella, aprende sus hábitos y cuando llegue el momento, la utilizaremos para golpear a Vincent donde más le duele. Grady se rió en señal de acuerdo, sin saber que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Pasaron 2 semanas como un sueño que Ivy no se atrevía a creer que fuera real. Bajo el cuidado del Dr. Reed y una dieta especial, su cuerpo comenzó a sanar de una manera que ella no creía posible. Su pálida piel se fue calentando lentamente hasta adquirir un suave tono rosado. Las sangrientas toses disminuyeron y luego desaparecieron. Ganó 3 kilos y, aunque todavía estaba mucho más delgada de lo normal, ya no parecía un esqueleto andante. Pero el mayor cambio no fue en su cuerpo, fue en su alma. Ivy comenzó a leer. La biblioteca de la mansión Castellano era enorme y estaba llena de libros que nunca se había atrevido a tocar. Empezó con novelas sencillas, luego pasó a la poesía y después a la filosofía. Leía como si quisiera compensar los años en los que se le había negado el aprendizaje, como si cada página fuera una puerta a un mundo que se le había negado. También empezó a hablar con el personal, al principio de forma breve y tímida, pero luego cada vez más y con mayor facilidad. Rosa, la anciana cocinera de manos callosas y sonrisa amable, fue la primera en romper el caparazón de Ivy. Le llevaba comidas especiales y le contaba historias sobre su hogar en México. No pedía nada a cambio, simplemente le hacía saber a Ivy que alguien se preocupaba por ella. Es genuinamente buena. Marco se lo dijo a Vincent durante una de las reuniones diarias. La he observado durante 2 semanas. No hay nada sospechoso. No tiene contacto con nadie del exterior. No intenta recabar información sobre la familia. Solo lee, come, lee, come y a veces habla con Rosa.
Si esto es una actuación, es la mejor actriz que he visto nunca. Vincent no respondió, pero sabía que Marco tenía razón. Ivy no tramaba nada. No se parecía a nadie que él hubiera conocido en este mundo de engaños y traiciones. Y tal vez por eso no podía dejar de pensar en ella. Empezó a aparecer en los lugares que ella frecuentaba. La biblioteca por la tarde, el jardín por la mañana, el pasillo fuera de su habitación por la noche. Se decía a sí mismo que era por seguridad, para proteger su inversión. Pero en el fondo sabía que era mentira. Quería estar cerca de ella. Eso era todo. Una noche de diciembre, cuando la nieve empezaba a caer suavemente fuera de las ventanas, Vincent encontró a Ivy sola en el gran balcón del salón. Llevaba un abrigo que Rosa le había encontrado. Tenía los brazos cruzados alrededor de sí misma. Observaba los copos de nieve como si fueran algo milagroso. Se acercó a ella sin decir nada. Se quedaron en silencio, con los hombros casi tocándose, el aliento formando nubes blancas en el aire frío. Ivy no se volvió para mirarlo, pero tampoco se apartó. Gracias, dijo ella después de un largo rato, con una voz ligera como el viento. Vincent no le preguntó por qué le daba las gracias. Había demasiado y demasiado poco a la vez. Solo asintió con la cabeza, aunque ella no podía verlo. Entonces ella añadió aún más suavemente, gracias por no preguntar. Vincent la entendió. Ella quería decir, gracias por no cuestionar su pasado, por no hurgar en las cicatrices que intentaba ocultar, por no obligarla a explicar cómo había llegado a ser así. Él simplemente la dejaba ser ella misma. Y a veces eso era el mayor regalo que una persona podía hacer a otra. Se quedaron allí hasta que la nieve cubrió sus hombros de blanco. Dos figuras en una noche de invierno, juntas en silencio y sin estar solas. Esa mañana la nieve cubría el jardín de la mansión Castellano como un manto blanco puro, ocultando todas las manchas del mundo bajo él. Ivy se quedó junto a la ventana, contemplando la escena perfecta, y sintió una extraña nostalgia en su pecho. Quería salir, quería tocar la nieve, sentir el frío en su piel, recordar cómo era el mundo más allá de esas cuatro paredes. El doctor Reed le había permitido moverse con cuidado, y cuando se lo pidió a Leo, el silencioso guardaespaldas asintió con la cabeza. Solo darían un paseo por el jardín. ¿Qué peligro podía haber? Ese fue el primer error. El jardín era amplio y silencioso. Rosales desnudos cubiertos de nieve, senderos de mármol brillando bajo el débil sol invernal. Ivy caminaba lentamente, respirando el frío cortante, y por primera vez en mucho tiempo se sentía casi en paz. Leo la seguía a unos pasos de distancia, con la mirada constantemente barriendo la zona como un sabueso, intuyendo el peligro. Pero incluso los mejores sabuesos pueden pasar por alto al enemigo. El primer disparo rompió el silencio sin previo aviso. Leo se desplomó antes de que Ivy pudiera siquiera volverse. Su sangre se extendió roja sobre la nieve blanca como una flor mortal. Cuatro hombres aparecieron detrás de los arbustos, vestidos de negro, con el rostro cubierto y las armas apuntando directamente hacia ella. No dijeron nada, no exigieron nada. Solo avanzaron con el paso de hombres acostumbrados a secuestrar y matar. Ivy se quedó allí, con el corazón acelerado, y supo que tenía dos opciones: rendirse o luchar. Rendirse significaba ser capturada, torturada, utilizada como un peón en un juego de poder que no entendía. Luchar significaba posiblemente morir allí mismo, en la nieve, a solo unos kilómetros del puente bajo el que había vivido. Ella eligió luchar, no porque fuera valiente, sino porque había soportado demasiado como para rendirse. Ahora, cuando el hombre que iba al frente se acercó a ella, Ivy se abalanzó sobre Leo, no para huir, sino porque sabía que él tenía un arma. El pistolero no esperaba esa reacción. Pensó que su presa se quedaría paralizada o suplicaría como los demás. Se equivocó. Ivy se dejó caer junto a Leo, deslizó la mano bajo su chaqueta y sacó la pistola que él siempre llevaba consigo. No sabía disparar. Nunca había tenido un arma, pero sabía cómo sobrevivir. Y a veces sobrevivir significaba hacer cosas que no creía que pudiera hacer. El atacante principal se abalanzó para agarrar el arma.
Ivy se giró y le golpeó la sien con la culata de la pistola con todas sus fuerzas. Cayó inconsciente en la nieve. Ella no se detuvo. Se puso de pie y apuntó a los tres restantes, con las manos temblorosas, pero la mirada firme. «Atrás», dijo con una voz tan fría que apenas se reconoció a sí misma. «Atrás o dispararé». Los tres hombres dudaron. No esperaban que su débil presa se defendiera. Y en ese momento de vacilación se escucharon disparos desde la mansión. Vincent y Marco aparecieron con los guardias, con las armas rugiendo, y en menos de un minuto, los tres restantes yacían en la nieve, muertos o demasiado heridos para moverse. Entonces todo quedó en silencio. Vincent pasó por encima de los cuerpos, sobre la sangre que empapaba la nieve blanca, y se detuvo frente a Ivy. Ella seguía allí, con la pistola en la mano. La sangre del hombre al que había disparado salpicaba su rostro, de un rojo oscuro que contrastaba con su pálida piel. Pero sus ojos estaban tranquilos, aterradoramente tranquilos. No era la calma de alguien que no conocía el miedo, sino la calma de alguien que se había enfrentado a la muerte demasiadas veces como para temblar ante ella. «Lo está herido», dijo con voz tranquila. «Llama a un médico». Vincent la miró y vio algo nuevo en esos ojos verdes apagados. Fuerza, voluntad, una capacidad de lucha que no esperaba de un cuerpo tan pequeño y destrozado. No solo era frágil, era una guerrera derrotada por la vida, pero que nunca se había rendido del todo. Marco llamó al doctor Reed. Vincent dio la orden sin apartar la mirada de Ivy. «Y limpia esto. Quiero saber quiénes eran y quién los envió». Entonces hizo algo que sorprendió a todos. Se quitó el abrigo y se lo puso a Ivy sobre los hombros. Le quitó suavemente la pistola de la mano. «Ahora estás a salvo», le dijo con una voz más suave de lo que nadie le había oído hablar jamás. «Lo has hecho muy bien». Ivy lo miró y por primera vez se permitió apoyarse en alguien. Se inclinó hacia Vincent y él la cogió como si fuera lo más natural del mundo. Tras el ataque en el jardín, Vincent triplicó la seguridad. Se colocaron guardias por toda la mansión. Se mejoró el sistema de vigilancia. Nadie podía entrar ni salir sin su aprobación. Leo sobrevivió. La bala le atravesó el hombro sin alcanzar ninguna arteria y se recuperó en la enfermería del Dr. Reed. Pero el mayor cambio no fue la seguridad. El mayor cambio fue que Vincent empezó a ir a la habitación de Ivy todas las noches. La primera noche dijo que era para comprobar la seguridad. La segunda noche dijo que era para asegurarse de que no tuviera pesadillas. La tercera noche no dijo nada. Simplemente vino y se sentó en el sillón junto a la ventana. Y empezaron a hablar. No eran charlas sin sentido, ni preguntas indiscretas, ni mentiras corteses, sino conversaciones reales, del tipo que ninguno de los dos había tenido con nadie en muchos años. Empezaron con cosas sin importancia, el libro que Ivy estaba leyendo, el trabajo que Vincent tenía que hacer ese día, el frío inusual de diciembre de ese año. Pero poco a poco, a medida que la oscuridad llenaba la habitación y solo brillaba la lámpara de noche, sus muros comenzaron a derrumbarse. Una noche, Ivy le preguntó por la cicatriz de su rostro. Vincent se quedó en silencio durante mucho tiempo, tanto que ella pensó que no iba a responder. Entonces comenzó a hablarle de su padre, Jefe Castellano, el anterior jefe de la mafia, un hombre temido por el mundo exterior, pero cuya familia vivía aterrorizada. Golpeaba a su mujer. Golpeaba a sus hijos con cinturones, con los puños, con cualquier cosa que tuviera a mano cuando estaba borracho o enfadado, o simplemente quería recordar a todos quién era el dueño de la casa. Esta cicatriz, Vincent se tocó la mejilla, es de mi cuarto cumpleaños. Derramé vino sobre su camisa delante de los invitados. Esperó a que se marcharan y luego me cortó la cara con su anillo. Dijo que era para que recordara no volver a avergonzarlo nunca más. Ivy escuchó sin hablar. Apretó la mano hasta que las uñas se le clavaron en la palma. Lo entendía perfectamente. Mi madre lo aguantó durante 18 años. Vincent continuó, con la voz ronca, como si las palabras le desgarraran la garganta. Entonces, un día, ella ya no pudo más. Esperó a que yo me fuera al colegio y a que Sofía se fuera al colegio.
Entonces se tragó un frasco entero de somníferos y nunca más despertó. Hizo una pausa y respiró hondo. Yo tenía 16 años cuando la encontré en la cama. Parecía que estaba durmiendo, pero estaba fría. La habitación se sumió en un profundo silencio. Ivy no sabía qué decir. No había palabras que pudieran suavizar ese tipo de dolor, así que no habló. Se levantó de la cama, se acercó a donde estaba sentado Vincent y se sentó en el suelo, junto a sus pies. «Somos iguales», dijo en voz baja, con la mirada fija en la ventana, en la oscuridad del exterior. «Nos crió el dolor, llevamos cicatrices que nadie ve. Estamos tan solos que ya ni siquiera sabemos cómo dejar de estarlo». Vincent la miró. En la oscuridad la vio más claramente que nunca. No con los ojos, sino con algo más profundo. Vio un alma rota como la suya. Vio a alguien abatido por la vida que aún seguía en pie. Vio a una guerrera en forma de una chica delgada y frágil. No sabía lo que hacía cuando extendió la mano en la oscuridad, buscando la de ella, y ella no se apartó cuando sus dedos tocaron los de ella. Se quedaron allí sentados en silencio, cogidos de la mano, dos almas rotas que se tocaban por primera vez. Sin promesas, sin declaraciones de amor, solo la conexión de dos personas demasiado cansadas de luchar solas. Y en ese momento, tanto Vincent como Ivy se sintieron un poco menos solos. Sofía Castellano cambió su actitud hacia Ivy después del ataque en el jardín. Ya no la veía como una oportunista o una amenaza, sino con el respeto que una mujer tiene por otra, que eligió luchar en lugar de rendirse. Así que cuando Sofía se ofreció a llevar a Ivy a comprar ropa nueva, Vincent aceptó con la condición de que los guardias los acompañaran, y fueron a una boutique de lujo en Manhattan a la que Sofía solía ir. Ivy se sentía fuera de lugar entre los vestidos caros y los dependientes excesivamente educados, pero Sofía la guió pacientemente, eligiendo ropa sencilla y elegante que se adaptaba a su pequeña complexión. Acababan de salir de la tienda con sus bolsas cuando un hombre les bloqueó el paso. Grady estaba allí de pie, con su uniforme de policía, una sonrisa falsa en los labios y una mirada penetrante detrás de su máscara de amabilidad. Ivy lo reconoció al instante y sintió que se le helaba la sangre. «Señorita», dijo Grady con fingida preocupación, «soy el detective Grady, del Departamento de Policía de Nueva York. He estado preocupado por usted desde que desapareció de la zona del puente de la Cuarta Calle. ¿Está bien? ¿Alguien la obliga a quedarse en algún sitio? Si necesita ayuda, puedo protegerla». Ivy se quedó paralizada al recordar las noches lluviosas bajo el puente, sus tacones aplastando sus latas, su voz despectiva llamando la basura, la linterna como una navaja en la oscuridad. Quería hablar, gritar que él era quien la había atormentado, pero se le cerró la garganta y no le salieron las palabras. Sofía dio un paso adelante, colocándose entre Ivy y Grady con los ojos grises helados. «Detective Grady», dijo lentamente, con sarcasmo manifiesto. «Lo conozco. Es usted el policía corrupto que extorsiona a los sin techo y protege a los traficantes de drogas del Lower East Side. No me hagas teatro». La cara de Grady cambió y la sonrisa desapareció, pero se recuperó rápidamente. «No sé de qué estás hablando. Solo quiero asegurarme de que esta chica no está retenida contra su voluntad. La familia Castellano no es conocida por ser segura. Se va conmigo ahora mismo». Sofía resopló y sacó su teléfono. «Tócala y llamaré a mi hermano. Y ya sabes lo que Vincent Castellano le hace a cualquiera que toque lo que es suyo». Grady miró a Sofía, luego a los guardias que se acercaban, y supo que había perdido esta ronda. Dio un paso atrás, pero antes de darse la vuelta, miró a Ivy con odio en los ojos. «Nos volveremos a ver», susurró, para que solo ella pudiera oírlo, «y la próxima vez no habrá nadie para protegerte». Sofía se llevó a Ivy inmediatamente y llamó a Vincent de camino. Cuando llegaron a la mansión, Vincent ya estaba esperando en el vestíbulo, con el rostro tallado en piedra y los ojos grises ardiendo con una furia que rara vez mostraba. No preguntó si Ivy estaba bien, solo la miró, vio el miedo que ella intentaba ocultar, y eso le bastó para ordenar a Marco que investigara a Grady de inmediato. «Quiero saberlo todo sobre él», dijo Vincent con voz fría como el acero.
Todo lo que ha hecho, todas las personas con las que está relacionado, todos los delitos que ha encubierto. Y quiero saber si está vinculado a Moretti. Marco asintió y desapareció para cumplir la orden. Pero la investigación no se detuvo con Grady. Vincent también ordenó una investigación sobre los antecedentes de Ivy, no porque dudara de ella, sino porque quería saber quién le había hecho daño y quería saberlo para poder vengarse. El informe llegó 2 días después, y cuando Marco lo colocó sobre el escritorio de Vincent, este palideció como si acabara de leer su propia sentencia de muerte. Vincent leyó que la madre de Ivy había muerto de cáncer cuando ella tenía 16 años, que su padrastro, Thomas Sullivan, había abusado de ella entre los 16 y los 18 años de formas que el informe no se atrevía a detallar, que se había fugado y había vivido en la calle, que una red de tráfico de personas la había secuestrado cuando tenía 22 años y la había retenido durante 8 meses en un infierno antes de que escapara. Y sobre el bebé que llevó en su vientre tras la violación y que perdió en el 5.º mes porque su cuerpo estaba demasiado destrozado para soportarlo. Vincent terminó el informe y se quedó inmóvil durante mucho tiempo. Apretó las manos con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas y sangraron sin que él se diera cuenta. Luego se levantó, se acercó a la ventana y se quedó mirando la oscuridad. Encuentra a su padrastro, dijo, con una voz que ya no era la de un jefe de la mafia, sino la de un demonio liberado de sus cadenas. Y encuentra a los traficantes que la retuvieron. No me importa dónde estén ni qué estén haciendo. Encuéntralos y tráeme información sobre ellos. En Nochebuena, la mansión Castellano resplandecía con luces y el aroma del pino. Sofía había organizado una pequeña reunión con solo los miembros más cercanos de la familia. Marco, Leo, que se había recuperado, el Dr. Reed, Rosa y unos pocos guardias leales. Sin invitados externos, sin demostración de poder. Solo la familia tal y como la definían los Castellano. Ivy estaba de pie en un rincón del salón, tímida con el vestido azul oscuro que Sofía había elegido para ella. Nunca había asistido a una fiesta como esta. Durante los años que habían pasado, la Navidad solo había sido una noche más fría de lo habitual, con luces lejanas de hogares a los que ella no pertenecía. Pero esa noche, por primera vez en muchos años, se sintió parte de algo. La velada fue cálida y agradable, con las risas de Marco mientras contaba historias. Las cariñosas reprimendas de Rosa mientras animaba a todos a comer más, e incluso la rara sonrisa de Leo hacia Ivy mientras le agradecía de nuevo por salvarle la vida en el jardín. Vincent se sentó a la cabecera de la mesa observando a todos, con la mirada constantemente buscando a Ivy al otro lado de la sala. Cuando terminó la velada y se intercambiaron los regalos, Vincent se levantó y se acercó a ella. La sala se quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia ellos, pero a Vincent no le importó. Solo la miró con sus ojos grises, sosteniendo algo que ella no se atrevía a nombrar. «Tengo algo para ti», dijo, y sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo. El corazón de Ivy se aceleró mientras la abría con dedos temblorosos y contuvo el aliento al ver lo que había dentro. Una cadena de oro blanco, delicada y elegante, con un cierre perfectamente elaborado para sujetar un anillo. El anillo de su madre. «La cadena vieja está a punto de romperse». Vincent lo dijo con naturalidad, aunque sus orejas estaban ligeramente rojas a la luz. «Pensé que quizá necesitarías una nueva para mantenerlo a salvo». Ivy miró el collar, luego a Vincent, y algo dentro de ella finalmente cedió. No era un dolor como el de antes, sino como una presa. Por fin, se rindió al agua. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Las primeras lágrimas, no de sufrimiento, sino de sentirse vista. Nadie le había dado nunca nada. Nadie había notado nunca las pequeñas cosas que le importaban. Nadie se había preocupado lo suficiente como para darse cuenta de que la cadena barata que guardaba el único recuerdo de su madre se estaba desgastando. Pero Vincent lo había visto. Vincent se había preocupado. No supo lo que estaba haciendo hasta que ya lo había hecho. Dio un paso adelante, se puso de puntillas y lo besó. Sus labios tocaron los de él con suavidad y vacilación.
El beso de alguien que había olvidado cómo confiar y estaba tratando de aprender de nuevo. Vincent se quedó paralizado por un momento, como si no pudiera creerlo. Luego su mano se deslizó alrededor de su cintura, la acercó a él y la besó. Ahora no con suavidad, sino con ansia y urgencia, como si ella fuera aire y él se estuviera ahogando, como si hubiera esperado este momento toda su vida sin saberlo. La habitación desapareció. Los murmullos de Marcos y Sofía se desvanecieron. El mundo se redujo a dos personas abrazadas bajo las luces navideñas, dos almas rotas que finalmente se encontraron. Cuando se separaron, Ivy aún temblaba en sus brazos, y Vincent la miró con ojos completamente cambiados. Ya no eran fríos, ya no eran distantes, solo había una dulzura destinada exclusivamente a ella. Y desde esa noche, todo entre ellos fue diferente. Una semana después de la noche de Navidad, la tormenta de fuego llegó sin previo aviso. Antonio Moretti había esperado lo suficiente, reunido suficiente información y preparado cuidadosamente el golpe más letal contra el Imperio Castellano. Comenzó a las 3:00 de la madrugada, cuando una bomba explotó en el almacén principal de Vincent en Brooklyn, el lugar que albergaba millones de dólares en mercancías y servía como centro neurálgico de sus operaciones. Las llamas se alzaron como una bestia voraz, devorando todo a su alcance. 15 minutos más tarde, una segunda bomba detonó en el club nocturno de Vincent en Manhattan. Luego, una tercera en la gasolinera de Queens. Moretti no solo quería hacer daño a Vincent, quería quemar todo lo que había construido. Vincent se despertó con el teléfono sonando sin parar y los informes llegando como la lluvia. Salió corriendo de su habitación, gritando órdenes a Marco para que se movilizara, a Leo para que reforzara la seguridad de la mansión y a todas las unidades para que estuvieran preparadas. Y en medio del caos, nadie se dio cuenta de que el sistema de seguridad de la mansión había sido violado. Grady había hecho su trabajo. Con la ayuda de Moretti, había sobornado a un guardia exterior y había conseguido el código para desactivar las cámaras del ala este, donde se encontraba la habitación de Ivy. Mientras Vincent y Marco salían corriendo, Grady se coló como un fantasma. Ivy estaba dormida cuando se abrió la puerta de golpe. Apenas tuvo tiempo de abrir los ojos antes de que una mano áspera le tapara la boca y el nauseabundo y familiar olor a cigarrillos le invadiera la nariz. Grady sonrió en la oscuridad, con el rostro iluminado por la luz del pasillo como un demonio saliendo del infierno. «¿Me echabas de menos, rata de alcantarilla?», susurró. «Te dije que volveríamos a vernos». Ivy se resistió, pero él era más fuerte y ella aún estaba débil. Un golpe en un lado de la cabeza y su mundo se oscureció. Cuando despertó, estaba en otro lugar, un almacén abandonado con paredes de hormigón gris, olor a moho y podredumbre, y una bombilla desnuda colgando del techo. Estaba atada a una silla de madera, con las cuerdas clavándose en su piel. Grady estaba delante de ella, sosteniendo la misma porra que había utilizado para amenazarla bajo el puente. Solo que ahora no se limitaba a amenazar. Ahora tenía el control. «¿Sabes?», dijo Grady, haciéndola girar perezosamente. «Me enfadé cuando desapareciste. Tenía planes para ti, planes interesantes. Pero entonces te fuiste y te convertiste en la puta de Castellano». Escupió a sus pies, una vagabunda que creía que podía ser una reina. «No sueñes». El primer golpe le dejó sin aire. Se dobló hacia adelante, jadeando, pero las cuerdas la sujetaban. El segundo le partió el labio y le manchó la barbilla de sangre. El tercero, cuarto y quinto vinieron acompañados de insultos sibilantes, llamándola basura, inmundicia, algo que la sociedad debería desechar, indigna de vivir y, desde luego, indigna de Castellano. Ivy no gritó. Había olvidado cómo hacerlo. Gritar solo había servido para que ellos lo disfrutaran más. Así que cerró los ojos y se fue a un lugar donde no podían tocarla, donde su madre aún vivía y le cantaba para dormirla. Grady se detuvo, jadeando, con los ojos desorbitados. «¿Por qué no lloras?», gritó, tirándole del pelo. «¿Por qué no suplicas? Quiero que supliques». Ivy abrió los ojos, de un verde pálido, magullados e hinchados, pero aterradoramente tranquilos. Lo miró directamente y dijo con voz ronca:
Estarás muerto antes del amanecer. Grady se rió, haciendo eco en el hormigón. Estás loca. ¿Crees que Castellana te encontrará? ¿Crees que a alguien le importa una vagabunda como tú? Ivy no respondió porque no necesitaba hacerlo. Sabía que Vincent vendría a algún lugar de la mansión. Vincent regresó de las explosiones para encontrar la verdadera pesadilla. La habitación de Ivy estaba vacía, la ventana abierta y sobre su almohada una nota garabateada por Grady que decía: «Si quieres tu espalda, ven a buscarme, demonio». Vincent lo leyó y algo en su interior se rompió, no por debilidad, sino como una bestia finalmente liberada de sus cadenas. Marco llegó herido y pálido ante la expresión de Vincent. «Jefe», dijo con ansiedad. Vincent solo lo miró con ojos que se habían vuelto negros y profundos, y pronunció 3 palabras. «Encuéntrala ahora». Vincent levantó a Ivy en sus brazos con delicadeza, como si estuviera hecha de cristal y pudiera romperse en cualquier momento. Estaba más delgada de lo que él recordaba, más pequeña en sus brazos, y cuando sintió su peso, sintió su débil respiración contra su pecho. Algo dentro de él finalmente se rompió. El demonio de Manhattan, el hombre que había matado a docenas de personas esa noche sin pestañear, que había torturado y amenazado sin dudarlo, se quedó de pie en el almacén empapado de sangre y lloró. Las lágrimas corrían por su rostro, calientes e imparables, cayendo sobre el enredado cabello de Ivy como lluvia. Era la primera vez que lloraba desde que encontró a su madre en aquella cama hacía 20 años. 20 años encerrando sus lágrimas, convirtiéndose en piedra, negando a cualquiera la oportunidad de hacerle daño. Y ahora una delgada chica sin hogar de ojos verdes había derribado todos los muros que había construido y le había recordado que seguía siendo humano. «Lo siento», le susurró al pelo, con la voz quebrada. «No te protegí, dejé que te llevaran». Yo, Ivy, levanté su mano magullada y temblorosa y la presioné suavemente contra sus labios, deteniéndolo. «Viniste», dijo con voz ronca pero cálida. «Eso es lo único que importa. Viniste a por mí, pero estás herido», dijo él, mirando su rostro magullado, su labio partido, sus ojos hinchados, y la rabia volvió a crecer en él. «Él te hizo daño, él». «Yo sigo viva», le interrumpió Ivy, y sonrió, una sonrisa pequeña pero lo suficientemente real como para retorcerle el corazón. «He sobrevivido a cosas peores que esto. Y esta vez no estaba sola. Esta vez te tenía a ti. Llévame a casa». Vincent asintió sin confiar en su voz y la sacó del infernal almacén, pasando junto a los cadáveres y la sangre, hasta donde Marco esperaba con el coche. No la soltó en todo el trayecto de vuelta. Ella descansó contra su pecho y aunque le dolía todo el cuerpo, se sentía más segura que nunca. El Dr. Reed esperaba con todo el equipo en la mansión. Palideció al ver el estado de Ivy, pero rápidamente recuperó su calma profesional y comenzó a trabajar, cosiendo heridas, vendando moretones, comprobando si había huesos rotos. Afortunadamente, Grady no le había causado daños permanentes. Solo dolor y dolor sanaría. «Necesita descansar», le dijo el Dr. Reed a Vincent después. «Al menos unas semanas, sin estrés, sin esfuerzo, y necesita a alguien con ella después de lo que pasó. Puede que tenga pesadillas, puede que entre en pánico». Vincent asintió. «Estaré aquí», dijo. Y no eran palabras vacías. En los días siguientes no salió de su habitación. Dormía en el sillón junto a su cama, se despertaba cada vez que ella se movía, le cogía la mano cuando tenía pesadillas. Le daba de comer cuando estaba demasiado débil para sostener una cuchara. Le leía cuando no podía dormir. Hizo todo lo que el jefe mafioso más temido de la costa este no debería hacer. Y no le importaba quién le juzgara. Marco se encargaba de las operaciones externas. Sofía gestionaba las finanzas. El imperio castellano podría haber quedado sacudido por el ataque de Moretti, pero a Vincent no le importaba porque, por primera vez en su vida, tenía algo más importante que el poder. La tenía a ella, y no iba a volver a perderla nunca más. En las semanas siguientes, se hizo justicia de la única manera que Vincent
Castellano sabía hacerlo. Grady fue arrestado en el hospital donde estaba siendo tratado por heridas de bala en ambas rodillas. Las pruebas de corrupción, secuestro, agresión y vínculos con el crimen organizado se enviaron simultáneamente al FBI y a la prensa, lo que hizo imposible que nadie pudiera enterrar el caso. Perdió su placa, su pensión, su libertad e incluso la capacidad de caminar con normalidad durante el resto de su vida. En prisión, los rumores sobre su abuso de mujeres sin hogar se extendieron como la pólvora, y Grady pronto aprendió que había lugares peores que la muerte. A Moretti no le fue mejor. Su ataque al Imperio Castellano lo dejó al descubierto, y Vincent contraatacó con una fuerza 10 veces mayor. En un mes, todos los negocios de Moretti fueron cerrados o tomados. Sus leales fueron comprados o eliminados, y el propio Moretti, después de intentar huir a México, fue encontrado en un motel destartalado con una bala en la cabeza. La policía lo consideró un suicidio, aunque nadie lo creyó realmente. Pero Vincent no se detuvo con aquellos que habían hecho daño directamente a Ivy. Fue tras los fantasmas de su pasado. Thomas Sullivan, el padrastro de Ivy, vivía una vida tranquila en Arizona con una nueva esposa y 2 hijastros. Creía que había escapado. Creía que el pasado había quedado enterrado con la niña a la que había abusado. Se equivocaba. Vincent no lo mató. Hizo algo peor. Contrató a investigadores privados para reunir pruebas. Localizó a otras víctimas que Sullivan había dejado atrás a lo largo de los años y envió todo a la policía local y a los medios de comunicación. El escándalo estalló como una bomba. Sullivan fue arrestado delante de su familia, expuesto en la televisión nacional como abusador de menores y depredador violento, se convirtió en objeto del rechazo y la condena públicos. Los traficantes de años atrás tampoco escaparon. Vincent utilizó su red para darles caza, y cuando los encontró, envió la información a la Interpol y al FBI. La red de tráfico fue desmantelada. Se rescató a docenas de víctimas y las personas que habían mantenido a Ivy en un infierno durante 8 meses finalmente se enfrentaron a la justicia. Ivy sabía lo que Vincent había hecho. Él no se lo ocultó porque no quería que hubiera secretos entre ellos. Ella se sentó en silencio mientras él se lo contaba, mirando por la ventana, con el rostro impasible. Y cuando él le preguntó cómo se sentía, ella guardó silencio durante un largo rato antes de responder. No los perdono, dijo con calma, pero con firmeza. Nunca lo haré. Lo que me hicieron a mí y a los demás no merece perdón. Luego lo miró, y en sus ojos verdes había algo nuevo. Ya no había vacío ni dolor, sino paz. Pero los dejé ir. Ya no los dejo vivir en mi mente. Ya me quitaron lo suficiente. No les daré nada más. A partir de ese día, Ivy comenzó a cambiar de una forma que nadie esperaba. Le preguntó a Vincent si podía estudiar para obtener el GED, que nunca había tenido la oportunidad de terminar. Estudió mucho, pasando horas en la biblioteca con los libros. Y cuando Sofía le preguntó qué quería hacer después, su respuesta los sorprendió a ambos. Quiero estudiar psicología, dijo Ivy, con los ojos brillantes de determinación. Quiero ayudar a personas como yo, gente que ha sido herida, maltratada, olvidada por la sociedad. Quiero que sepan que no están solos, que pueden sobrevivir, que siempre hay esperanza, por muy oscuras que se pongan las cosas. Vincent la miró y no vio al fantasma que había sacado del río helado, sino a una mujer fuerte y luminosa que brillaba desde dentro. Ella había convertido su dolor en un propósito, y él nunca la había amado más que en ese momento. 6 meses después de aquella terrible noche, en una cálida tarde de primavera, Vincent llevó a Ivy al puente de la Cuarta Calle. Ella no sabía por qué quería venir allí, pero confiaba en él, así que le dejó que le guiara. Se quedaron de pie en el puente, mirando el río que discurría debajo, el mismo río que había sido testigo del momento que cambió sus vidas 6 meses antes. El agua brillaba bajo la luz del sol primaveral, suave y tranquila. Nada que ver con la corriente negra y embravecida de la lluviosa noche de noviembre anterior. Es difícil creer que sea el mismo río, dijo Ivy en voz baja, con la mano apoyada en la barandilla. Aquella noche quería matarme.
Ahora parece que nunca podría hacer daño a nadie. Vincent se quedó a su lado, mirando fijamente la superficie, recordando el ahogamiento, la oscuridad, el frío, recordando la pequeña mano que lo había agarrado por el cuello y lo había empujado hacia la luz. Había muerto aquella noche. El demonio de Manhattan, que no tenía más que poder y soledad, se había hundido hasta el fondo y nunca había vuelto. El hombre que sacaron era otra persona, un hombre capaz de amar, de temer la pérdida, de llorar y de tener esperanza. Tú me salvaste, dijo, volviéndose hacia ella. No solo aquella noche en el río, sino todos los días posteriores. Me salvaste de la soledad, de la oscuridad, de mí mismo. Ivy lo miró y en sus ojos verdes, antes apagados, ahora brillaba una nueva luz. Había cambiado en 6 meses. Su piel estaba más sana, su cuerpo más fuerte y, sobre todo, su alma había comenzado a sanar. A veces todavía tenía pesadillas, todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes, pero ya no era el fantasma bajo el puente. Era una mujer que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Aquella noche, dijo lentamente, mirando hacia el río, pensé que moriría. Salté porque no tenía nada que perder. Te salvé porque era lo único que podía hacer para que mi vida tuviera sentido. No tenía miedo a morir. Incluso deseaba morir un poco. Entonces se volvió hacia él y su sonrisa era más hermosa que cualquier flor que floreciera esa primavera. Pero ahora quiero vivir. Por primera vez en muchos años, realmente quiero vivir porque te tengo a ti, porque tengo una familia, porque tengo una razón para despertarme cada mañana. Vincent sintió que su corazón se aceleraba, y él, que se había enfrentado a la muerte cientos de veces sin miedo, sintió que le temblaban las manos mientras sacaba una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo. Ivy miró la caja y luego a él, con los ojos muy abiertos. Vincent se arrodilló, allí mismo, en el puente donde todo había comenzado, y abrió la caja. Dentro había un anillo de diamantes, no grande ni llamativo, pero perfecto, como Ivy siempre lo había sido para él. No sé cómo pedirte matrimonio, dijo, con la voz más áspera de lo habitual. Nunca había amado a nadie antes que a ti. Nunca pensé que podría amar a nadie, pero tú te lanzaste a ese río helado para salvar a un desconocido. Y desde entonces has salvado mi alma cada día. Quiero pasar el resto de mi vida pagando esa deuda. Ivy Sullivan, ¿quieres ser mi esposa? Las lágrimas corrían por las mejillas de Ivy, pero ella sonreía, la sonrisa más brillante que él había visto jamás en su rostro. Ella asintió con la cabeza, incapaz de hablar por la opresión en la garganta, y Vincent se puso de pie, le deslizó el anillo en el dedo y la abrazó como si nunca fuera a soltarla. La boda se celebró un mes después, pequeña e íntima, con solo las personas más cercanas presentes. Sofía fue la dama de honor con un vestido azul pálido, sonriendo junto a la mujer de la que una vez dudó, pero a la que ahora quería como a una hermana. Marco fue el padrino, con los ojos enrojecidos durante toda la ceremonia, a pesar de intentar ocultarlo. El doctor Reed estaba en la primera fila. Rosa sollozaba en la parte de atrás y Leo, que aún cojeaba por su vieja herida, se mantenía erguido y orgulloso, como si estuviera presenciando un milagro. Ivy llevaba un sencillo vestido blanco, no de los que salen en las revistas, sino uno que le hacía sentir ella misma. En su pecho, el anillo de plata de su madre seguía descansando sobre la cadena de oro blanco que Vincent le había regalado en Navidad. No tengo nada que ofrecerte salvo a mí misma, dijo en sus votos. Una chica de debajo de un puente con demasiadas cicatrices y demasiados fantasmas. Pero tú me has demostrado que es suficiente, que yo soy suficiente. Te amaré cada día desde ahora hasta siempre. Vincent le tomó las manos y pronunció sus votos. Saltaste a un río helado para salvar a una desconocida. No sabías quién era yo ni qué hacía, y aún así me salvaste. Fue entonces cuando supe que eras la mejor persona que había conocido jamás. Pasaré mi vida siendo digna de ti. Se besaron y la sala aplaudió. Ivy pensó en su madre, en el anillo que llevaba en el pecho, y susurró en silencio. He encontrado a mi familia, mamá.
Un año después de la boda, Ivy Castellano estaba sentada en una sala de conferencias de la universidad, tomando notas cuidadosamente durante una clase sobre psicología del trauma. Era la estudiante más mayor de la clase, pero también la más aplicada. Cada página que leía, cada clase que escuchaba, la acercaba más a su sueño de ayudar a personas que habían sufrido como ella. Además de sus estudios, Ivy y Vincent fundaron la fundación Bridge of Hope, llamada así por el puente de Fourth Street, donde comenzó su historia. La fundación proporcionaba alojamiento temporal, comida, atención médica y, lo más importante, formación profesional a personas sin hogar que querían cambiar sus vidas. En su primer año ayudaron a más de 200 personas a volver a encontrar su lugar en la vida. Una noche, mientras Ivy leía en su habitación, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. No me conoces, pero yo vivía debajo del puente de la calle Quinta. El detective Grady también me acosaba, igual que te acosaba a ti. Me enteré de lo que hiciste con tu fundación. De que arrestaron a Grady. Quiero darte las gracias. Has salvado a más gente de lo que crees. Ivy leyó el mensaje y sintió que algo cálido se extendía por su pecho. Respondió, no soy una heroína. Solo soy alguien a quien otra persona salvó y que quería hacer lo mismo. El último mensaje del desconocido le hizo picar los ojos. Eso es exactamente lo que hacen los héroes. Esa noche, Ivy se paró en el balcón de la mansión mirando las luces de la ciudad abajo. La brisa primaveral le acariciaba el cabello y ella se puso la mano sobre el vientre, donde crecía una nueva vida. Vincent salió y se paró a su lado, como lo había hecho todas las noches y todos los días durante un año, sin separarse nunca de ella. Vincent, dijo ella en voz baja. ¿Qué pasa? Preguntó él volviéndose hacia ella. Tengo algo que contarte. Ivy le tomó la mano y colocó su palma grande y callosa sobre su vientre. Vincent se quedó paralizado por un segundo. Luego sus ojos grises se agrandaron, brillando bajo las luces de la ciudad. Vamos a tener un bebé, dijo Ivy con una sonrisa radiante. Vincent no podía hablar. Solo la atrajo hacia sus brazos y la abrazó con fuerza. Y, por segunda vez en su vida, el demonio de Manhattan lloró, no de dolor como la primera vez en el almacén abandonado, sino de felicidad, de gratitud, por haber conseguido finalmente todo lo que nunca se había atrevido a soñar. Una esposa que lo amaba no por su poder o su dinero, sino por lo que realmente era. Y ahora un hijo, una pequeña vida que lo llamaría padre. Se quedaron allí, abrazados, bajo la noche estrellada. Dos almas rotas que se habían encontrado y sanado juntas. De ser un fantasma bajo un puente, Ivy se había convertido en esposa, futura madre, parte de una familia. Todo había comenzado con una noche lluviosa, un coche que cayó al río y una chica que decidió que salvar la vida de un desconocido valía más que su propia seguridad. Algunas deudas nunca se pueden pagar realmente, pero se pueden honrar cada día con amor, con cuidado y permaneciendo juntos hasta el final de la vida. Esta historia nos enseña que nadie en este mundo carece de valor. No importa dónde estés, no importa lo que hayas pasado, no importa si el mundo te ha llamado basura, aún puedes convertirte en un milagro en la vida de otra persona. Y a veces, las personas más heridas son las que más curan a los demás. Cree en ti mismo, cree en el amor y nunca pierdas la esperanza. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta para apoyar nuestro canal. Comparte este video con tus seres queridos, con aquellos que necesitan que se les recuerde que merecen ser amados. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias conmovedoras cada día. Nos encantaría saber qué te ha parecido la historia de Ivy y Vincent. ¿Alguna vez has vivido momentos en los que te sentías desesperanzado, pero luego todo cambió? Compártelo en los comentarios. Siempre escuchamos lo que hay en tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y días tranquilos. Gracias por estar con nosotros.